Y hubo un monje llamado Martín Lutero. Él se sentó en la torre negra, llamada así porque usaban negro, en Wittenberg, meditando en la justicia perfecta de Dios. Él era el más escrupuloso de los monjes. Cuando usted lee las biografías de Lutero, es sorprendente ver cuán escrupuloso era, la atención que él le prestaba a su vida. Él confesaba sus pecados horas múltiples por día. Él buscó perdón por los más insignificantes pecados. No obstante, él se dio cuenta de que con todo este esfuerzo, conforme él veía el estándar de justicia perfecta, era absolutamente incapaz de alcanzarlo, porque él conocía su propio corazón. De hecho, él concluyó que la justicia divina es imparable, no perdonadora, vengadora, es un tipo de ira. Él creyó que su estado era de desesperanza. A él se le había dicho como niño que Dios está lleno de venganza, que Jesús se sienta en un arcoíris derramando la venganza, y la única esperanza que jamás tendrás de ser salvo es ir a María. Y cuando él entendió que la justicia de Dios era perfección y que eso era lo que Dios demandaba, lo hizo enojarse. Esto es lo que él dijo. La expresión, la justicia de Dios, fue como un relámpago en mi corazón. Odié a Pablo con todo mi corazón. Él odió a Pablo porque Pablo escribió en Romanos acerca de la justicia de Dios. Únicamente él dijo, cuando leí estas palabras, el justo por la fe vivirá, solo entonces encontré alivio. Y él fue ayudado a leer a Agustín. Cuando aprendí que la justicia de Dios es su misericordia y que Él nos hace justos a través de ella, un remedio se me ofreció en mi aflicción. Bueno, los fariseos nunca llegaron a ese descubrimiento. La gente no había llegado a ese descubrimiento y el mundo no llega a ese descubrimiento. El mundo básicamente está en el camino a Dios al ser buenos. Los fariseos, de manera nauseabunda, creían que eran buenos en sí mismos, o como Walter Liefeld dice, son justos en sí mismos de manera incómoda. Y esa es la razón por la que usted tiene una descripción detallada de ellos al final del versículo 9. No solo confiaban en sí mismos, en que eran justos, sino que menospreciaban a los otros, menospreciaban a otros. El menosprecio es la peor burla que usted puede expresar en contra de alguien. En Lucas 23:11, las únicas 2 veces en las que esta palabra es usada en los evangelios, una vez aquí en el 18 y una vez más en el 23:11, Herodes con sus soldados, después de tratar a Jesús con menosprecio y burla, lo vistieron con una túnica hermosa y lo enviaron de regreso a Pilato. Burla, ridículo, sarcasmo, la forma más baja y la forma más despreciable de burla. Los fariseos eran así. Veían a cualquier persona debajo de ellos, afuera de su grupo, con menosprecio. La palabra, creo yo, es lo suficientemente interesante como para analizarla. Exuceneo viene de 2 palabras, como tantos términos griegos. Muchos de los verbos combinan una proposición al principio. Ek, de, ude, not, ni siquiera. De, ni siquiera nada. Los nadies, los nadas, los no existentes. Ellos los veían como si no existieran. Por cierto, esa misma palabra es usada por Pedro en Hechos 4, cuando él predicó un sermón, y él dijo esto acerca de Jesús. Él es la piedra que los edificadores rechazaron. Ese es el mismo verbo. Jesús fue tratado como si fuera nada, absolutamente nada. Por cierto, la palabra también es usada en 1 Corintios 1, en donde el Señor ha escogido las cosas más bajas y lo menospreciado. Los nadas y los nadies Dios ha escogido. Entonces, en esta justicia personal, en este orgullo, hay un menosprecio hacia cualquier persona debajo de usted. Los judíos, los que guardaban la ley, eran llamados los Habarim, y los que quebrantaban la ley eran llamados los Hamaritz, los de vida baja. Y a los ojos del fariseo, él no podía acercarse a nadie que fuera un Hamaritz. Eso era algo absolutamente impensable para él. Kenneth Bailey escribe, a los ojos de un fariseo estricto, el candidato más obvio para la clasificación de Hamaritz sería un publicano. Pero había un tipo en particular de inmundicia que era contraída al sentarse, montar o inclusive apoyarse sobre algo inmundo. Esta inmundicia era llamada midrás, inmundicia midrás. Y para los fariseos se le escribe, la ropa de un Hamaritz se consideran como algo que sufre de inmundicia midrás. Ni siquiera se acercaban a la gente que vivía vida baja y a la escoria que ellos menospreciaban.
Recuerde que le dije antes, ni siquiera para enseñarles la ley de Dios. Y entonces tenemos estos dos hombres, y están en polos opuestos, y van a ser los que expresan el mensaje que Jesús quiere expresarle a la gente que piensa que puede ser lo suficientemente buena como para llegar al cielo por sí misma.